Amamos a la gente. Es un privilegio para mí, ¿verdad?, estar aquí, un privilegio que no merezco. Y continuamos con la serie Amando la Palabra, ¿verdad? Disculpen que no se pueden proyectar los versículos bíblicos, pero los que tengan Biblia, ya sea electrónica o la Biblia en mano, por favor busquen en 2 de Timoteo 3, 15 al 17. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Yo lo voy a leer en dos versiones. Lo voy a leer primero en la Reina Valera y luego en la versión Biblia Libre. Dice: y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, escuchen bien, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora le voy a leer en la versión Biblia Libre. Dice: desde tu niñez has conocido las Escrituras. Y quizás no todos conocimos al Señor desde pequeño, pero esa niñez quiere decir el comienzo de cuando entregaste tu corazón al Señor. Dice que pueden darte entendimiento para la salvación por fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura inspirada por Dios es útil para enseñar. Y escuchen aquí: para confrontar lo que está mal, para enderezar nuestro camino y para enseñarnos lo recto. El pastor Rey le tocó la parte de que la Biblia, ¿verdad?, la Escritura está inspirada por Dios para enseñarnos. A mí me corresponde dialogar con ustedes la parte donde habla de que la Biblia es útil para redarguir. Y vamos a comenzar definiendo ese término. La palabra redarguir viene del origen griego elegmos, que significa convencer, reprobar y por implicación amonestar. La raíz de la palabra redarguir es argumento con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Muy interesante. Dice: la Biblia es la única verdad con que podemos mostrar si un argumento es verdadero o es falso. No lo que escuchamos por ahí, no la filosofía, ningún tipo de argumento, ¿verdad? Solamente la Biblia es la única herramienta que Dios nos ha brindado para comparar lo que es verdadero y lo que es falso. También implica convencer a una persona con evidencia adecuada de que debe de hacer un cambio de pensamiento, actitud o conducta. Y hacia aquí es que nos dirigimos, ¿verdad? Porque la Biblia nos ayuda precisamente a esto, a que tengamos un cambio de pensamiento, de conducta y de actitud. Muchos de nosotros, ¿verdad?, venimos con nuestra carga y nuestros argumentos, nuestras actitudes, y a través de su palabra, ¿verdad?, Él transforma todo eso para bien. Voy a leerle algunos sinónimos de la palabra redarguir. Uno de ellos es corregir, enmendar lo errado. Quiere decir que hay algo que estaba mal, que entonces hay que enmendarlo, hay que corregirlo. Reprender, corregir, amonestar a alguien desaprobando lo que ha dicho o ha hecho. Nosotros vivimos en una cultura donde cuando tomamos la decisión de en amor corregir a alguien, ya estamos a la defensiva con nuestros argumentos y no queremos que la gente nos señale lo que estamos haciendo mal. Pero eso para el cristiano, ¿verdad?,
No debe ser así. Y para nosotros no es así. Exhortar, incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. No es solamente aquello que hicimos, es aquello que dejamos de hacer. Convencer, mover con razones a alguien a hacer algo o cambiar de opinión o de comportamiento. Reconvenir, reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho. Y amonestar, que esta es precisamente la que más llama mi atención. Advertir, prevenir, reprender. ¿Por qué llama más mi atención? Porque tiene 3 elementos. Dice advertir. La palabra de Dios nos advierte. Si nosotros somos, ¿verdad?, personas que diariamente leemos su palabra, mientras la leemos nosotros aprendemos qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y en su palabra Él nos advierte aquellas cosas en la cual nosotros no debemos andar, no debemos decir, no debemos hacer. No es que la Biblia sea un código de los no, 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 porque hay muchos sí, 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 ¿verdad? Y esos son los más. Pero en términos de que nosotros sepamos qué agrada a Dios y qué no le agrada. También nos previene, y eso es bien importante. En el Padre Nuestro, cuando hacemos esa oración, diariamente decimos, líbranos de todo mal. Ya ahí yo estoy previniendo, ¿verdad? Poniendo mi corazón, mi espíritu dispuesto a que el Señor me dé discernimiento y yo no caiga en tentación. Y reprender, que en ese caso, ¿verdad?, es cuando Dios utiliza la palabra para hacernos ver lo que es correcto, ya sea porque no lo hicimos o no lo dijimos, o porque hicimos o dijimos algo que estaba incorrecto. La palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir. Y yo quiero que ustedes, por favor, en esta mañana, con mucho respeto les pido, presten sus oídos, no a mí, no a Mayra, préstenle oído a la palabra de Dios, porque hay un mensaje que hoy quiere traer el Señor para nosotros, que es de mucha importancia para nuestra vida y para que podamos seguir caminando hacia aquello, el propósito que Dios determinó, no solamente para nosotros como individuos, sino para nosotros como comunidad de iglesia, y para que bendigamos no solamente a Añasco, sino toda la región oeste y a Puerto Rico y aún a las naciones. Dice, la palabra de Dios nos muestra diferentes maneras que podemos ser corregidos a través de nuestra conciencia. A ver cuántas ustedes no han visto a veces en la televisión cositas que ponen un diablito aquí y un angelito acá, ¿verdad? Eso es una imagen de lo que supuestamente es la conciencia, y sabemos que Dios utiliza nuestra conciencia para dejarnos saber cuando estamos haciendo algo incorrecto. A veces inmediatamente y a veces durante el día nos deja saber que hicimos algo que estaba mal. También a través de su palabra. Y como les dije, es la guía. Esta es la guía de lo que nos muestra lo que es verdadero y lo que es falso. Por eso esta serie se llama Amando la Palabra, porque aquí hay unas verdades que debemos amar y ellas nos van a enderezar nuestro camino y hacernos ir por ese propósito que Dios ha señalado para cada uno de nosotros. Y también nos corrige a través de nuestras autoridades. Muchas veces el Señor utiliza personas que están, ¿verdad?, sobre nosotros, y a veces no valoramos esa corrección. Y en esta mañana yo les invito a que recapacitemos, a que si en algún día, algún momento, seamos corregidos por alguna autoridad, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, aquí en la iglesia, no lo veamos como algo personal, sino que lo veamos como algo de parte de Dios, que lo que desea para nosotros es para bien. Yo quiero contarles una pequeña historia.
En una ocasión, yo soy natural de Ponce, y mientras vivía allá, que mis 2 hijos eran pequeños, yo me enfermé por espacio de 8 meses. Y durante esos 8 meses yo estuve visitando 2 médicos de diferentes especialidades. Y a uno de ellos, cada vez que yo tenía una cita, el Señor me daba una palabra y me decía, léele ese versículo, no vas a hacer nada más, solamente leerle el versículo, no tienes que abundar en el versículo, no tienes que decir nada. Dios estaba tratando con el corazón de este médico, porque aunque es una persona, ¿verdad?, que está en los caminos de Dios, estaba en ministerios y todo eso, pero había un área de su vida donde Dios lo quería mover porque tenía más. Y cada vez que yo iba, le leía esa palabra. Le pedía permiso para leerla y él siempre me decía que sí. Al cabo de esos 8 meses, antes de mi cirugía, aconteció algo, pero se lo voy a contar más tarde. Ahora les quiero hablar sobre los beneficios de la corrección. El primero de ellos es la corrección, el ser corregido siempre será para nuestro bien. Sabemos que nos duele, nos da vergüenza. Muchas veces nos sentimos, wow, como dice el bien puertorriqueño, metí la pata. Pero sabemos que la corrección es para bien. Muchas veces lo traspolamos a nuestros hijos. Pero yo quiero que en esta mañana cada uno de nosotros podamos internalizar esta palabra, yo. Esa corrección que Dios, a través de su palabra, a través de autoridades, a través de mi conciencia, está haciendo, es para mi bien. En Hechos 12:11 dice, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. ¿A cuánto les ha dolido alguna disciplina de parte de Dios? No creo que yo sea la única. A todos, hay muchos que levantaron la mano. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Ese es el fruto de aprender la lección por el cual nosotros fuimos corregidos. Vamos a vivir en paz y vamos a hacer el bien. El segundo de ellos es que el ser corregido produce arrepentimiento para salvación. En 2 Corintios 7:10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Mire qué interesante, dice, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento, y ese es el ingrediente básico. Cuando somos corregidos, debemos arrepentirnos y no defendernos. Resulta en muerte espiritual. Así que ese arrepentimiento, cuando entendemos por qué estamos siendo corregidos, nos lleva ¿a qué? A salvación, a librarnos del pecado, a librarnos de conductas, a librarnos de situaciones que pueden ser peligrosas para nosotros. El ser corregido también nos aleja del mal y produce santidad. Y esto está escrito en Hebreos 12:10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, ¿verdad? Muchos de nuestros padres, con el conocimiento que tenían, nos disciplinaban. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Si queremos participar de su santidad, debemos permitirle al Espíritu Santo que nos corrija. De otro modo, no podríamos participar de su santidad. Otro beneficio, la Biblia habla de muchos beneficios, yo recogí 5 que
que llamaron mucho mi atención. El ser corregido nos bendice. Job 5:17 dice, cuando el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido, no desprecies su corrección. Y esto es sumamente importante, es algo que Dios llamó mucho mi atención cuando estaba preparándome, el no despreciar la corrección. ¿Por qué? Porque cuando yo la desprecio, me estoy despreciando a mí misma. Así que es bien importante que para que puedas sentirte bendecido, no despreciar esa disciplina, ¿verdad?, que el Señor está permitiendo en nuestras vidas. Y quiero decir algo aparte, muchas veces Dios nos disciplina porque estamos a veces haciendo algo incorrecto. A veces estamos más o menos, ¿verdad?, haciendo lo que entendemos que Dios está pidiendo de nosotros en ese momento. Pero a veces simplemente Dios ha llamado nuestra atención y nosotros hemos ignorado. Y viene esa disciplina porque Él desea añadir cosas en nosotros, desea mejorar nuestro carácter, desea mejorar nuestra actitud, nuestra conducta, derribar argumentos que van en contra de la palabra. Él lo que desea es añadir, el Señor, lo que Él quita es aquello que no nos conviene. Él solamente añade lo que es provechoso para nosotros. Dice, el ser corregido es señal de que eres hijo de Dios. En Hebreos 12, del 5 al 7 dice, ¿acaso han olvidado ya las palabras de aliento que como a hijos se le dirige? Hijo mío, no tomes como algo sin importancia la disciplina del Señor, ni te desalientes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama. ¿A quién es que el Señor disciplina? A los que ama. Y azota a todo aquel a quien recibe como hijo. Lo que ustedes están sufriendo es para disciplinarlos, pues Dios los está tratando como a hijos. Cuando estamos recibiendo disciplina, no lo vea como un castigo, no lo vea como algo que me está haciendo daño, véalo como algo que Dios, como les estaba diciendo, quiere añadir, quiere formar, quiere transformar en nosotros. Ahora, no solamente es importante saber los beneficios de la corrección, sino también es importante que si en algún momento dado nosotros vamos a corregir a alguien, sepamos cómo hacerlo. Porque muchos de nosotros, y me incluyo, hemos sido corregidos por nuestros padres de una manera incorrecta, inadecuada. Sufrimos maltratos, sufrimos golpes y a veces repetimos esas cosas en nuestras familias. Y el Señor desea que ese ciclo se detenga. Yo recuerdo que yo conocí al Señor cuando estaba en mi último año de universidad, a los 21 años. Y después que conocí al Señor, el Señor me permitió dialogar un día con mi papá y pude tener esa conversación con él. Y aún yo misma pedirle perdón por el sentimiento tan negativo que tenía hacia él, por los abusos y maltratos que sufrí de pequeña. Hasta los 18 años a mí me dieron con palo, imagínense. Pero entonces me pasó que cuando me casé, tuve mis hijos, yo a veces sentía como esa ira aquí, una cosa horrible, y me reprimía, hasta un día que me molesté tanto y cuando yo sentí que yo le iba a dar a mis hijos y de una manera incorrecta, me fui corriendo al baño así con todo y ropa, me metí, abrí la ducha y empecé a clamar a Dios. Empecé a clamar a Dios y a decirle, Señor, yo no quiero hacer lo que hicieron conmigo. Quita este sentimiento de mí. Hermanos, y yo les digo, no soy la madre perfecta, porque como padres, ¿verdad?, cometemos errores. Pero yo sí les puedo decir que en ese momento yo fui sana. Yo fui sana y yo no repetí lo que hicieron conmigo.
Y yo traigo esto porque hay muchos de nuestros hijos que están heridos y tenemos que ser valientes para reconocer que no lo hicimos bien y sentarnos y dialogar con ellos. A veces con nuestros hijos, algún familiar, quizás hasta con una autoridad que ha sido puesta delante de nosotros. Y tenemos que ser humildes y reconocerlo. Y yo le doy gracias a Dios por mis hijos. Esta mañana tuve el privilegio de que mi hija me llamó. Ambos viven en la Florida. Y me llamó e hizo una oración preciosa por mí. Y para mí eso fue bien valioso. Y sé que ella me está escuchando ahora. Gracias, Keren. En Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. No hay otra manera de corregir. Es exhortar o impartir disciplina motivado por un amor sincero que canaliza la corrección para que resulte en un beneficio hacia la persona que está corrigiendo. Si lo hacemos sin misericordia y sin verdad, el resultado será un corazón herido. Dios me dio el privilegio de hacer homeschooling con mis hijos. No sé si todos saben lo que es hogar escuela. Y una de las cosas que yo hacía era que cuando ellos hacían algo incorrecto, lo que hacíamos era que buscábamos en la palabra qué versículos tenían que ver con esa actitud. Y ahí aprendíamos lo que es correcto. Yo aprendí un montón haciendo eso con ellos. Y aún todavía en mi tiempo a solas con Dios, yo le pido que haga eso conmigo. Señor, esto que hice mal, esta actitud, y comienzo a buscar en la palabra. Hermanos, yo les exhorto a que busquen en la palabra. La palabra es medicina. La palabra sana. La palabra te corrige, pero es para sanarte, para restaurarte, no es para dañarte. Y cuando yo he hecho algo incorrecto, voy a la palabra, el Señor me da algún versículo y de ahí en adelante comienzo a buscar, y entonces puedo comprender qué es lo que Dios desea de mí. Dice, hay dos tipos de respuesta ante la corrección. Ya hablamos de los beneficios, hablamos de cómo se debe corregir y ahora vamos a hablar de la respuesta ante la corrección. Y solo hay dos maneras: el que permite ser corregido y el que rechaza la corrección. No hay intermedios. El que permite ser corregido, este es de corazón humilde y toma la corrección como un acto de amor. En el Salmo 141:5 dice: es un favor que el hombre honrado me castigue, un perfume delicado que me reprenda. Tales cosas no rechazaré, a pesar de sus golpes seguiré orando. Miren, hermanos, eso duele. Ser corregido duele, ser amonestado duele, nos da vergüenza, pero es mejor sentir eso que seguir errando y que nuestro corazón se endurezca. Dice, el que acepta la corrección va camino a la vida, en Proverbios 10:17. El que ama la disciplina, ama el conocimiento, y el conocimiento es esto. No hay otra cosa que nos pueda dar conocimiento que no sea su palabra. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia del profeta Natán y David? ¿Verdad? Quizás muy pocos, pero esa historia sería bueno, ¿verdad?, que la repasemos y la estudiemos. En ese momento David había cometido un pecado grande. Había mandado a matar al esposo de esta mujer que él deseó. En vez de ir a la guerra, se quedó. Fueron varias cosas que él no hizo que lo llevaron hacia eso. Y bien interesante, yo quiero leerles rapidito, porque el profeta Natán, cuando confrontó a David, le hizo una historia. Pero
cuando le dice la historia, David dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y entonces Natán le dijo a David lo siguiente, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces, y aquí es que va la esencia de esto, despreciaste la palabra del Señor e hiciste ese acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado a tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esta historia nos enseña que David se arrepintió. Y antes ya de David decir, Señor, perdóname, y que él reconoció delante del profeta que lo había hecho mal, el profeta le dice, Dios te perdonó. Es como que antes de que David pronunciara la palabra, Señor, perdóname, ya Dios lo había perdonado. Ese es el corazón de Dios. Yo no sé si usted ha pasado alguna experiencia donde usted ha sentido eso, que aunque sienta vergüenza de ir a la presencia de Dios, tú vas allí porque sabes que de antemano Él te perdonó. ¿Y cómo lo sabemos? Por su sacrificio en la cruz. Allí Él cargó todos nuestros pecados. Allí Él llevó todas nuestras cargas, todos nuestros errores, todo lo que íbamos a hacer mal y lo que íbamos a hacer bien. Allí en la cruz está. Así que si alguno de nosotros estamos haciendo algo incorrecto, reflexionemos. No deje de ir a la presencia de Dios. No escuche voces del enemigo diciéndole, no vayas, tú no mereces ser hijo. Y tú vas a responder, si es cierto, no merezco, pero por su amor y su misericordia, Él me ha perdonado y me va a levantar de este pecado. ¿Verdad que sí? Apláudale a Él, por favor, porque eso sí merece, su salvación merece adoración. Vamos a hablar de la persona que resiste la corrección. Es la persona que menosprecia y se burla de la corrección y termina con un corazón endurecido. Hermanos, esto no pasa de la noche a la mañana. Un corazón endurecido no se endurece de aquí a 5 minutos, ni de aquí al viernes próximo. Un corazón endurecido se endurece con el pasar del tiempo. Primero comienza el Señor a hablar a tu conciencia y no hacemos caso. Después el Señor envía personas a hablarnos y no hacemos caso. Y llega el momento que aún oyendo la palabra de Dios no la escuchamos y persistimos en nuestro pecado. Pero yo tengo buenas noticias para esa persona, que su corazón pueda estar endurecido. No importa la razón de por qué está endurecido ese corazón. Dios, con su Espíritu Santo, desea ablandar tu corazón. Desea que en este día, hoy, reflexiones, todos reflexionemos y le digamos, Señor, ya yo no quiero sentirme más así. He obviado, he rechazado, he ignorado tu palabra y el amor que me tienes y que por eso me corriges. Porque hay un espacio para ti. Hay un espacio y hay una silla en la mesa del Señor para ti. No te sientas despreciado, no te sientas que no vales nada, porque Dios paga un precio muy alto por ti. Y aquellos que están orando por personas, Dios ponía esto bien fuerte en mi corazón, aquellos que están orando por personas que amamos,
que sabemos que no están en el camino correcto, no deje de orar, porque vamos a ver ese milagro. Lo vamos a ver porque esa es su promesa. No se deje llevar por lo que está pasando. No se deje llevar ni aún por lo que esa persona pronuncie por su boca. No le digamos nada, simplemente oremos y batallemos por esa vida. Dice, el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que abandona el camino de la justicia será castigado, el que aborrece la corrección morirá. Recuerde que estamos hablando de una muerte espiritual. El que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo. Eso está en Proverbios 15:32. El necio desprecia la corrección de su padre. Proverbios 15:5. Vivimos en una cultura que cuando se nos va a corregir, ¿verdad? Como les mencionaba ahorita, ya estamos a la defensiva y no aceptamos la corrección. La Biblia nos describe claramente en Hechos 28:26, y yo lo busqué en la versión traducción lenguaje actual, la condición del corazón endurecido. Tienen el corazón endurecido, tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. Pero yo creo en un Dios de misericordia. Yo no puedo tener más misericordia que Dios, pero yo creo en un Dios de misericordia, que aun aquellos que están en esa condición, a través de nuestra oración, esas personas pueden llegar a que sus oídos se destapen, sus ojos se desvelen y su corazón arrepentido vuelva a los caminos del Señor. Quiero decirles algo bien interesante. Cuando el pastor Juan Carlos me pidió para que estuviera hoy con ustedes y me habló del tema, pues yo comencé a estudiar sobre el tema, pero fui probada en esto. Yo quiero decirles algo. Hace unas semanas atrás yo cometí un error y fui llamada por los ancianos de la casa. Se sentaron, hablaron conmigo, pero lo hicieron de una manera tan amorosa, tan respetuosa. Yo me sentí cuidada y pastoreada. Yo no me di cuenta de lo que yo había hecho. Y yo les traigo esto porque todos nosotros podemos caer en esto. Y todos debemos ser corregidos. Pero como le dije, es para nuestro bien. Y yo le doy gracias a mis ancianos, a nuestros ancianos, que supieron sentarse conmigo y calibrarme. Le doy gracias y por eso hoy puedo estar aquí, porque fui ejercitada en eso que les iba a hablar y pude pedir perdón aunque no fue con mala intención. Y le doy gracias a Dios por el corazón de ellos, porque no me dejaron así. Eso quiere decir que ellos me aman. También el Señor había puesto en mi corazón hablar con un joven sobre algo que Dios quería, ¿verdad?, hablarle a su corazón. Y me pasó lo siguiente, el joven me escribió y me puso que no quería hablar conmigo. Cuando yo vi el mensaje, yo comencé a llorar, porque yo dije, Señor, no es a mí que Él no quiere escuchar, es a ti que no te quiere escuchar. Y yo me fui a mi cuarto y empecé a llorar y a orar por el corazón de este joven. Y el Señor me decía, así de triste como tú te sientes, porque no quisieron hablar contigo, imagínate cuánto dolor yo como padre siento cada vez que corrijo a mis hijos y no me quieren escuchar.
Así que le di gracias a Dios por estas experiencias que me dio, porque de verdad me calibraron. Quiero terminarles con la historia del médico. A los 8 meses de haber estado visitando ese médico, el Señor me dio una palabra. Y estas fueron las preguntas que el Señor me dijo que le hiciera. Yo lo conocía a él, yo conocía a sus hijos, conocía muchas cosas sobre él, pero el Señor me decía, hazle estas preguntas. Le digo, ¿tienes hijos? Sí, Mayra, tú sabes que yo tengo hijos. ¿Y cuántos hijos tú tienes? 3. ¿Ok? Y si tú los llamas y le dices, móntense conmigo en mi carro, ¿ellos lo harían? Me dice, sí, claro que sí. Y yo le digo, ¿por qué se montarían contigo? Porque yo soy su padre. Ah, tú eres su padre. Y si sigues de largo y vas por un camino donde nunca antes tú los habías paseado a ellos, ¿ellos sentirían miedo? ¿Se sentirían asustados? Y él me dijo, claro que no. Y yo le dije, pero ¿por qué no se van a sentir asustados si nunca han estado por ahí? Y me dice, porque yo soy el que voy guiando el carro y yo soy su papá. ¿Ok? Así te dice el Señor, porque soy tu padre, te llamo a ir a tierras lejanas, desconocidas para ti, para que muchos que no me conocen puedan recibir la palabra de salvación. Y en ese momento me conmuevo porque ya él no está entre nosotros, pero ese hombre tuvo un ministerio a las naciones extraordinario. Y el Señor ponía en mi corazón lo siguiente: hay una invitación que Él nos quiere hacer a nosotros como iglesia. Primeramente, aquellos que nunca han recibido al Señor como su Salvador, aquellos que todavía no le conocen y que saben y entienden que todo obra para bien y que el Señor lo que anhela es que le entregues tu corazón. Aquellos también, el Señor quiere que reflexionemos, los que quizás estamos con un corazón duro, con un corazón sabiendo que Dios nos da oportunidad y oportunidad y oportunidad. Pero puede ser que luego las consecuencias de mi conducta sean demasiadas y me afecten a mí misma o a los que están alrededor mío. Pero más que todo, el Señor me enfatizó lo siguiente para ustedes, iglesia. Se los voy a leer. Aquellos que su vida está estancada y persisten en permanecer así. Aquellos que Dios los ha corregido, pero prefieren continuar evadiendo el llamado de Dios a crecer en comunión íntima con Dios. Y ya se sienten cómodos como están. Aquellos que por la pandemia dejaron de venir a la iglesia y no han regresado y se quedaron en sus casas. El Señor le está haciendo un llamado a aquellos. No estoy hablando de personas que por causas de salud no puedan llegar. Estoy hablando de aquellos que pueden llegar y no están llegando. Hoy el Señor te dice, iglesia, arrepiéntete, avanza, no más excusas. Yo te escogí, yo te llamé con propósito para que dejes conocer mi nombre. Si tu corazón se endureció por la ofensa, por heridas que otros te causaron, perdona. Yo sano tus heridas y te llevo a una relación conmigo que jamás imaginaste. Quiero un pueblo libre de ofensas. Si no aprendes a ser libre de ofensas, cuando venga el tiempo de persecución no sabrás qué hacer. Hermanos, estamos en un tiempo donde si nosotros no aprendemos
a tener esa comunión íntima con Dios, a crecer en intimidad con Él, a entregarle nuestro tiempo. El Señor desea que le entreguemos nuestro tiempo, que Él sea el que administre nuestro tiempo. Y usted va a ver los resultados. Dice, si se endureció tu corazón por el exceso de comodidad. ¿Y saben qué? Muchas veces estamos haciendo ese tiempo a solas con Dios, estamos en ministerio, pero Dios nos habló de algo más y nosotros nos hemos quedado ahí. A esos también Dios le quiere hablar en esta mañana. Aquellos que saben que tienen un llamado, aquellos que saben que Dios tiene un propósito para este tiempo, que fueron llamados para este tiempo y puestos aquí con un propósito. Esto no es algo sin importancia, esto no es algo liviano. Porque el Señor nos ama y ama a la gente que se está perdiendo. Él nos quiere usar. Pero primero, Él desea nuestro tiempo, que crezcamos en una relación íntima con Él. Y cuando nosotros seamos, entonces vamos a poder ayudar a aquellos que Dios va a poner delante de nosotros. Dice, vuelve al aposento alto, iglesia, y déjame trabajar con tu corazón. Estoy preparando una iglesia dispuesta, madura, que permita ser enseñada y corregida para poder ser luz y puedan permanecer en mí en medio de los tiempos que se aproximan. Una iglesia que diga sí a buscar mi rostro con pasión, a leer y estudiar mi palabra con insistencia y dar a conocer mi nombre a aquellos que pondré delante de ustedes, aquellos que nadie quiere. Muchas veces nos dejamos llevar por la apariencia, por cómo están vestidos, y el Señor quiere que miremos el corazón. De muchas cosas el Señor nos libró a nosotros, de muchas cosas, y no somos quien para juzgar a nadie por cómo se ve o cómo se expresa. Dios es el que hace la obra, pero nos toca a nosotros ser luz para alumbrar las tinieblas que hay en este mundo. Dice, hay un anhelo, el Señor dice, hay un anhelo en mi corazón. Entrégame tu tiempo. Deseo estar en comunión íntima contigo. Ama mi palabra y te enseñaré y te guiaré por el camino donde debes andar. Iglesia, muchas veces aquí se han hecho llamados para que nos comprometamos a hacer cosas distintas de las que hacemos, a leer más su palabra, a vivir en santidad. Pero el Señor ponía en mi corazón bien fuerte, es un tiempo de tomar la decisión, pero tomarlo seriamente. Tomarlo seriamente porque Él nos ama y desea capacitarnos, y esa capacitación primero comienza en tu tiempo a solas con Él. Yo personalmente lucho mucho con la distracción y lucho con el sueño. Yo no soy nada de especial. Yo tengo mis batallas también para tener mi tiempo a solas con Dios. Pero he tenido que aprender a que Él es primero. Y he tenido que ser radical y tomar decisiones aunque hay otras personas que no estén de acuerdo. Yo hablé con mi familia y les dije, de tal hora a tal hora, nadie me llame. Lo que vayamos a hablar, lo hablamos antes o lo hablamos después de ese horario. Apago el teléfono, apago las distracciones. Señor ponía en mi corazón que cada uno de nosotros sabemos cuáles son las decisiones radicales que debemos tomar. No estoy diciendo que usted tome las mías, yo estoy diciendo las que Dios puso en mi corazón que yo hiciera.
Ya Dios le dirá a usted cuál es la decisión que debe tomar. Pero vienen tiempos difíciles. Pero aún en el tiempo difícil, Dios está con nosotros. Dios lo ha prometido. Dios desea llenarte de su presencia. Dios desea llenarte de su amor. Dios desea llenarte de su Espíritu Santo para que donde quiera que tú estés, sea en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, tú puedas ser usado de manera especial. Pero llénate de Él en ese tiempo a solas con Él. Y tú vas a ver la diferencia de lo que va a suceder aquí. Muchos milagros están esperando, pero están esperando porque tú en tu alcoba y yo oremos y clamemos por eso. Muchas sanidades, gente que se salve, que sean restauradas, limpiadas, sanadas. Pero si no oramos, eso no va a suceder. Y es un llamado a la iglesia a tomar en serio ese tiempo a solas con Él, para que podamos ver lo que Él prometió. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.